18 de octubre, San Lucas Evangelista. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista. En la primera lectura, sacada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, el apóstol se queja que lo dejaron solo en su primera defensa. Solo lo acompaña Lucas. Parece que pasa frío porque pide que le manden una capa. Se ve también que le habían obstaculizado su obra apostólica, y para eso, especialmente para un tal Alejandro, insinúa que el Señor lo ha de castigar. En cambio, cuando se trata de quienes lo abandonaron, pide que el Señor no les tenga en cuenta el hecho de quedar desasistido. O sea, es magnánimo para con quienes le fueron desleales, pero severo para quien se opone o obstaculiza la obra evangelizadora, porque esa es oposición al Señor, no a Él. De cualquier modo, allí está el fiel Lucas con Pablo, y que lo seguirá acompañando y nos regalará ese precioso relato que son los hechos de los apóstoles. El salmo también es el apropiado porque exclama el salmista dirigiéndose al Señor: que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Y eso es lo que hizo San Lucas como evangelista. Un poco de su historia y de su obra ahora. Lucas es médico, así lo menciona San Pablo en su carta a los Colosenses, como querido médico, lo dice en los saludos finales. Es el único no judío de los evangelistas, sino sirio, nacido en Antioquía, de familia pagana. Se lo ve hombre culto, que escribe con cuidadoso estilo. En su prólogo, el prólogo del Evangelio, le dice a un tal Teófilo, presumiblemente un personaje ficticio, usado como recurso literario. Digo porque algunos lo piensan así, porque Teófilo significa el que ama a Dios. Puesto que muchos han emprendido, dice él, la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bueno, por tanto se ve en Lucas un método de serio historiador. No relatará pormenores que no sean esenciales a la revelación, sino lo que es basilar. No tenemos detalles de su conversión. Sabemos, en cambio, que se encuentra con Pablo, de quien se vuelve fiel compañero y discípulo, compartiendo incluso la prisión en Roma con él. Fue célibe y hay al menos dos versiones del fin de su vida. Una diciendo que murió a los 84 años en Beocia, y otra tradición diciendo que murió mártir en Patras, en Grecia. Como dice en su prólogo, escribe para registrar fielmente la tradición oral. Sin duda que recibió mucho de Pablo, pero también debe haber tenido información de la propia Santísima Virgen,
por su relato de la infancia de Jesús. Los mayores detalles de la infancia nos vienen justamente de este evangelista, porque en los 2 primeros capítulos destaca la figura de María, la llena de gracia, la esclava del Señor, bendita entre todas las mujeres, dichosa por haber creído. Por eso se le llamó a él el evangelista de María, de la Virgen. Y la leyenda le atribuye haber pintado el primer retrato de María. Hay muchos iconos, algunos famosos, como el Salus Populi Romani, que es el de Roma, que está en Santa María Maggiore, y que se dice que fue escrito por él. Digo escrito porque es un icono, o ícono, como lo queramos llamar, y los iconos no se pintan, se escriben. El que hace un icono es un iconógrafo, por eso. Bueno, también dicho eso. También se lo conoce como el evangelista de la misericordia. Exclusivas de San Lucas son las parábolas del hijo pródigo, de la dracma perdida, del buen samaritano, todas ellas que hacen mención, digamos, o se refieren a la misericordia. Escribió su evangelio en Roma y por lo que se puede comprobar al final de la cautividad del apóstol, digamos alrededor del año 62 o 63, pero no relató el martirio de San Pablo. Cada evangelio tiene un destinatario particular. Mateo escribe para los judíos que abrazan la fe en Jesucristo y se encarga constantemente de mostrar cómo las Escrituras en sus profecías y retratos del Mesías se cumplen en Jesús. Por eso en su genealogía parte de Abraham, mientras que Lucas, que escribe para los que provienen de la gentilidad, los que eran paganos, parte de Adán, subrayando así que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Si consideramos que su Evangelio, como Hechos de los Apóstoles, es una sola obra, veremos cómo el evangelista despliega la obra de la salvación desde el comienzo con la encarnación para concluir con el anuncio evangélico a las naciones y la extensión luego del cristianismo. Jesús no es solo el Mesías de Israel, sino el Salvador de todos los hombres. En el Evangelio es Jesús que va marchando de Galilea a Jerusalén, donde culmina su obra, predicando, enseñando. Y luego, claro, muriendo en la cruz. Y en Hechos es también un viaje, la gloriosa progresión del Evangelio, que parte justamente donde termina el Evangelio, que es en la Ascensión, y este va desde Jerusalén a en Hechos a las naciones paganas, Asia Menor, Grecia, Roma. Y si bien Pedro y Pablo ocupan el lugar central en la iglesia naciente, es el Espíritu Santo, el verdadero protagonista que irrumpe en Pentecostés, descendiendo sobre los apóstoles, y quien guía la obra en el anuncio y la conversión, tanto de judíos como de paganos. En el relato que hemos apenas proclamado en este envío de los 72, San Lucas recoge palabras del Señor, algunas de las cuales las encontramos también en los otros sinópticos. San Mateo, en ocasión del envío de los 12, relata que Jesús les advertía, igual que aquí, en este Evangelio, que los mandaba como ovejas en medio de lobos. Y agrega Mateo, les aconsejaba que fueran prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bueno, la serpiente en Oriente era símbolo de prudencia y también de ciencia oculta. La prudencia para con los hombres era, y la sencillez para con Dios. El discípulo al entrar a una casa le decía la paz, tal el saludo que repetimos en cada misa. La paz esté con vosotros o con ustedes. Hoy nos saludamos así, no digo en la misa, sino a la gente, ¿no? Pero si el discípulo es alojado en una casa, lleva consigo la paz del Señor, y los habitantes de la casa la reciben. Y si alguno de ellos no acepta el mensaje de salvación, la palabra del Señor, o no acepta al mensajero, no será alcanzado por esa paz, que es don pascual. Es decir, ¿por qué pascual? Porque Jesús consiguió para nosotros esa paz con su cruz, y es la paz que Él dio a los suyos una vez resucitado. Hoy el hombre ha perdido la paz. Miedos por todas partes, confusión, desasosiego. Y por más que se busquen razones,
de orden sociológico, político, el que se quiera. La razón es una sola, la apostasía. No se anuncia al Salvador, no se lo acepta, se es indiferente a su obra, a su presencia entre nosotros. Se lo intercambia con otros personajes de la historia, se lo equipara a Buda, a Mahoma, se lo ultraja en blasfemas exposiciones infernales, se lo acalla porque no hay que ofender otras creencias, mientras a los blasfemos se los deja que siguen gravemente injuriando sobre pretexto de libertad de expresión. Se esconden las cruces. Jesucristo vino, y digo, se la esconden quienes deben exhibirlas. Jesucristo vino a traer el reino de Dios y envió a sus discípulos a proclamar que ese reino ya estaba entre nosotros, para que pudiéramos participar de él, pues el reino de Dios es abiertamente rechazado. Y queridos amigos, en la medida que se rechaza el reino, en la medida que se da la espalda al Rey, a Jesucristo, se le abre la puerta al reino del anticristo. Está aquí, y cada vez su manifestación es más evidente. Se van delineando y descubriendo los personajes que estaban ocultos o semiocultos. Se dan hasta el lujo de publicitar lo que van a hacer. Tan seguros se sienten. Son profetas de profecías autocumplidas. Ahora, The Economist sacan en su tapa escaparates vacíos y titula The Shortage Economy. Escaseces. ¿Escaseces de qué? Pues será de todo. Se posicionan como ejército en batalla que está a punto de concluir la invasión tomándolo todo. Y casi lo tiene todo. Pareciera una guerra sin oposición a este ejército satánico. Sorprendidos vemos cómo algunos se pasan al invasor. Bueno, otros ya lo eran. Era la quinta columna. Otros claudican. Otros huyeron antes del ataque final. Pero hay un ejército del reino de Dios. Claro que lo hay. Y es silencioso, muy silencioso. Y vencerá porque hay alguien que ya venció. Este ejército lo dirige una mujer, la misma a quien nos da a conocer Lucas, la que nos visita como visitó a Isabel. ¿Y quiénes somos nosotros para que la Madre de nuestro Señor venga a visitarnos? Oh, sí, Madre, somos tus hijos. Ave María Purísima. Y alabado sea Jesucristo, nuestro Rey vencedor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.